lectura que hemos escuchado podemos sacar una conclusión, que ya lo dice Pablo también, que la palabra de Dios no está encadenada. Hablando de cadenas, dice que un día la sucedía estaba que se preguntaba que cómo sería la cadena perpetua, de qué material sería la cadena perpetua. ¿Ha escuchado cadena perpetua? Y se pregunta, ¿de qué material sería? Se preguntaba. Bueno, le decía que la conclusión es, la palabra de Dios no está encadenada. Los judíos querían encadenar la palabra de Dios. Querían prohibirle a los discípulos, llegando al punto incluso de perseguir a los cristianos en Jerusalén. Y gracias a esa persecución, fue dolorosa, murió San Esteban, lo asesinaron a San Esteban, pero Dios escribe recto con líneas torcidas. Dios escribe recto con líneas torcidas porque gracias a esa persecución el cristianismo se extendió. Si no hubiesen quedado ahí tranquilos, felices, seguían ellos alabando a Cristo y ya, seguían ahí. Pero el cristianismo, el evangelio tenía que extenderse. Y precisamente gracias a esa persecución, el cristianismo se extendió. Por donde iban predicando, iban hablando de Cristo, y así llegan a Chipre, Fenicia y Antioquía. Y dice que en Antioquía, por primera vez, ¿qué pasó en Antioquía? Por primera vez le llamaron cristianos. Es decir, que también van descubriendo su identidad. Porque al inicio ellos no eran claros, no tenían claridad de ser cristianos. Iban al templo de Jerusalén, hacían los sacrificios, pero luego se dan cuenta que ya el cristianismo es diferente del judaísmo. Eran judíos de raza, pero de religión, su creencia era totalmente diferente de los judíos. Fueron entonces creciendo en identidad. Y como les decía ayer, que tuvieron ese problema de los judaizantes, que querían a la gente de otros pueblos, de otras razas, que también se asuman a las costumbres judías, y luego dicen, no, ¿por qué? Pues no. Que nosotros tenemos otra costumbre, bueno ya, pero ellos lo que nos salva ya no son las costumbres judías, sino lo que nos salva es la fe en Jesús. ¿No se dan cuenta de lo importante que es la fe en Jesús? Y eso es lo que les une. Y justamente cuando se enteran los de Jerusalén de que la palabra de Dios había llegado a esta gente en Chipre, Fenicia y en Antioquía, envían a un personaje. ¿Cómo se llama ese personaje que lo envían? ¿Se acuerdan? A Bernabé. Lo envían allá a Antioquía para ver lo que había pasado. Y cuando Bernabé se encuentra que los paganos se habían convertido al cristianismo, él da gracias a Dios. Pero toda esa expansión, como les decía, es precisamente obra el Espíritu Santo, pero ¿qué sucede a partir de la persecución? Y por eso decía, gracias a esa persecución se extendió el cristianismo. Esto a nosotros debe llenarnos de fe, debe llenarnos de esperanza, que cuando las cosas son de Dios, nadie las puede parar. Si un proyecto tienes y ese proyecto es de voluntad de Dios, aunque se oponga, quien se oponga, nadie lo puede parar. Como así no pudieron con la palabra de Dios, con el proyecto de Dios, con la iglesia, no pudieron terminarla, porque es obra de Dios. Entonces, como le decía, todo esto debe ayudarnos a nosotros a reflexionar, a pensar, a convencernos de que nuestra fe crezca. Si las cosas, los proyectos que tenemos, las cosas que tenemos son de Dios, entonces Él las sacará adelante a pesar de las persecuciones, de las dificultades,
de las adversidades que haya. Vamos a pedirle al Señor en esta Eucaristía para que aumente nuestra fe en la sabiduría, en la bondad y en el poder de Dios. Se ponen de pie.